Hola, bienvenidos a su canal. Estoy cocinando. Hoy vamos a preparar un delicioso antojito típico salvadoreño y son las enchiladas salvadoreñas. Vamos a preparar en esta ocasión de harina de maíz, de esta que podemos ver aquí, que es extra suave. La marca no importa, en realidad puede utilizar la que sea de su preferencia, y voy a utilizar como referencia esta taza. Voy a agregar 2 tazas como esta y después voy a agregar 1 taza de agua para hacer mi masa o harina, para ablandar mi harina de maíz. Ahora 1 cucharadita de achiote, un consomé de pollo de la marca que usted desee y bicarbonato de sodio y un toquecito de sal. Si usted desea puede omitirlo, y aproximadamente como 1 cucharada sopera de margarina. También podemos poner a derretir la margarina y agregarla a nuestra masa ya derretida, para que se te haga más fácil incorporarla a tu masa. Ahora que ya tenemos los ingredientes, agregué otro poquito de sal. Vamos a mezclar. Si quieres también puedes agregar caldo o sopa de pollo en lugar de agua. Esto te le va a dar un sabor más delicioso a tu masa o a tu preparación para hacer tus enchiladas. De esta consistencia me queda la masa. Voy a agregarle media taza de agua. Puedes ir calculando cómo querés que te quede tu masa. A mí me quedó de esta forma. No quiero que me quede ni muy aguada porque se me van a deshacer las enchiladas, y tampoco muy dura porque se van a reventar. Ahora que ya tengo lista mi masa, voy a dejarla reposar y la voy a tapar con papel film de esta forma. Esto es para que esponje un poquito mi masa. Ahora voy a poner a hervir 3 huevos para hacer mis huevos duros, y para hacer mi curtido tengo el repollo ya rallado, la zanahoria ya rallada y orégano seco que puse a tostar antes en una cacerola, y cebolla que como ven es muy poquita. La rallé en trozos pequeños para que no me salgan los trozos demasiado grandes. Si pones a tostar el orégano seco, esto te va a ayudar a que se te haga más fácil el momento de deshacerlo sobre tu repollo ya picado o sobre tu curtido. Ahora voy a agregar sal y después voy a agregar agua al tiempo, que me quede todo cubierto, y luego voy a mezclar, y de esta forma voy a oprimir mi repollo. Esto va a hacer que salga la leche que tiene el repollo. Estas burbujitas que ven encima es la lechita que despide el repollo. Después de dejarlo aproximadamente unos 3 minutos con esta agua con sal, voy a botarle este agua y voy a agregarle más agua limpia, y después voy a botarle esta agua, o puedo escurrirlo en un colador. Y luego de botarle el agua voy a agregarle más, pero esta vez agua hirviendo, y voy a tapar mi repollo. Esto me ayuda a desinfectar el repollo y también a evitar los gases. También me va a ayudar a que me dure por más tiempo sin refrigeración. Ahora voy a agregar vinagre, en esta ocasión vinagre negro, y me queda de esta forma ya mezclado. Ahora ya tengo mi
curtido ya preparado. Esta es la forma en la que podemos hacer el curtido en vinagre. Ahora podemos colocarlo en un recipiente de vidrio. Esto para que te dure por más tiempo sin refrigerar. Pero también puedes agregarlo en una comidera o en un depósito con tapadera y lo metes a la refri. Lo que sí que en un recipiente de vidrio te va a durar más tiempo sin refrigerar. En esta ocasión lo agregué en un recipiente como este y luego lo metí a refrigerar. Ahora si quiero un curtido con limón, también puedo hacerlo de la siguiente forma. Reservé un poquito de repollo del que ya habíamos preparado, pero en lugar de agregarle vinagre, voy a agregarle limón, el jugo de unos 3 limones o simplemente de un limón, depende del jugo que tengan. A mí me gusta hacerlo de esta forma porque le da un sabor bien delicioso. Este curtido también lo puedes utilizar para tus pastelitos, los pastelitos tradicionales de El Salvador. Estos pedacitos que ves aquí negros son los pedacitos de orégano seco, que le da un olor y un sabor delicioso. Ahora vamos a ver los huevos que estaban endurando. Por 15 a 20 minutos los dejamos hervir y después que han hervido los sacamos y los pelamos. Ahora ya tengo listo mi curtido. También tengo listo los frijoles refritos. A mí me gusta que me queden refritos, que no me queden aguados porque se escurren o se deslizan sobre las enchiladas. Entonces me gusta sofreírlos bien. Estas enchiladas puedes utilizarlas también para negocio y son muy rentables. Te las recomiendo. De esta forma me quedan los frijoles, como puedes ver, tienen una consistencia durita porque están bien sofritos. Ahora voy a rallar el queso duro. En este más grande rallamos la zanahoria y en este pequeñito me sirve para rallar el queso duro. Lo vamos a rallar y ahora me queda de esta forma ya rallado para agregarlo a mis enchiladas. Ahora para hacer la salsa voy a poner a hervir tomate, chile verde y la cebolla la voy a poner a sofreír. Luego la retiro y al momento de licuar mi salsa voy a agregar mi cebolla ya sofrita. Esto le va a dar un sabor delicioso. La salsa la licuamos y luego la vamos a sofreír en el aceite donde freímos la cebolla. Vamos a pelar los huevos duros y los vamos a partir en rodajas delgaditas. El cuchillo podemos mojarlo para evitar que se nos deshagan las rodajas de huevos duros. También si deseas puedes agregarle unas rodajas de aguacate. Esta vez no le voy a agregar. Voy a agregarle tomate. Puedes agregarle tomate en rodajitas, pepino y rábano. En esta ocasión solo voy a agregarle tomate, pero también puedes ponerlo. Ahora ya tengo mi masa ya lista y preparada. Como puedes ver me quedó bien esponjada y suave. Ahora ya tenemos listos todos nuestros ingredientes para las enchiladas. Ahora para hacerlo aquí tenemos la masa, agua y también un poquitito de aceite. Si tú deseas puedes llenarte las manos de aceite o de agua, como usted prefiera. Ya tenemos los frijoles, la salsita que me gusta que me quede bien espesita para agregarla encima. Por eso al momento de licuarla nada más un poquitito de agua donde cocino los tomates vamos a agregar, pero de preferencia nada, para que me quede bien espesa. El curtido ya lo tengo listo. Ahora primero vamos a hacer las chibolitas. Me voy a llenar de aceite las manos para evitar que la masa me quede
las manos. Se puede también sin agregar nada, simplemente agua o nada, pero yo te muestro que puedes agregar o echarte aceite para que se te haga más fácil. Vas a hacer primero la chibolita y vas a ir moldeando de esta forma. Vas a palmear y luego puedes darle forma así despacio. Con las yemas de tus dedos vas a ir dándole forma para que te quede como una tortillita de esta forma. Y ya me quedan de esta forma. Te voy a mostrar más formas en las que puedes hacer tus enchiladas. Como puedes ver, es muy fácil y el grosor de tu enchilada va a depender de la forma que le des o del tamaño que vos las quieres dejar. Pero yo te recomiendo que no te queden demasiado delgadas, porque al momento de freírlas se te van a deshacer. Como puedes ver, es muy fácil de hacer y de prepararlas. Y como ya te dije, si las utilizas para negocio, te dejan muy buen margen de ganancia. Aquí en El Salvador las venden desde 25 centavos de dólar, 3 por $1, 50 centavos, depende de la especialidad que vos las pidas. Pero como te digo, son muy fáciles de hacer y de preparar. Ahora vamos a seguir haciendo las demás enchiladas. También puedes poner una mantita y ahí puedes ir colocando tus enchiladas. Ahora vamos a hacer otra enchilada. Te voy a mostrar otra forma de hacer. De esta forma, despacio, puedes ir aplastando con mucha paciencia y con mucho cuidado si es primera vez que las vas a hacer. Con el tiempo y con la práctica se te va a hacer más fácil de hacerla y será más rápido. Ahora te voy a compartir otra forma de hacerla. Vas a poner un plástico abajo, vas a poner la bolita y otro plástico encima y vas a aplastarlo con tu mano de esta forma para irle dando la forma. Si tenés una tortillera o una para hacer tortillas, se te va a hacer más fácil, pero como puedes ver, así la podemos despegar fácil, así de esta forma. Ahora en aceite previamente caliente voy a agregar un pedacito de masa y cuando ya está listo voy a agregar mi enchilada. Tu aceite debe estar caliente, pero no hirviendo, a fuego medio o fuego bajito, porque si no se te van a quemar. Después de aproximadamente 1 minuto ya están listas para darle vuelta o para voltearlas y te quedan de esta forma. Ahora ya tengo lista y ya está frita mi enchilada. Voy a empezar agregándole primero, así de esta forma, frijoles. Vamos a rellenar de esta forma frijoles. Voy a agregarle curtido. Después te voy a mostrar cómo podemos agregarle curtido del que le echamos vinagre. Vamos a agregar una rodaja de huevo duro, tomate. Aquí en este momento puedes agregar pepino y rábano. Pero el rábano hay personas que no les gusta, por eso no le agregué. Agregué también queso rallado y de esta forma. Ahora puedo agregarle la salsita, que a mí me gusta que me quede bien espesita, como puedes ver. También después te voy a mostrar cómo hacer otro tipo de salsita para enchiladas. Si te han gustado las enchiladas, te agradecería mucho que me dejaras tu like, que me dejes tu comentario y yo te agradezco mucho por ver. Bendiciones a cada uno de ustedes.